cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Y lo prometido es deuda. Les habíamos dicho que íbamos a dedicar una segunda parte a este magno proyecto, ahora presentado en una antología breve sobre la enciclopedia que compilasen, como lo pueden ver ustedes acá, Denis Diderot y Jean d'Alembert. Aquí pueden ver, lo habíamos dicho en una primera parte, en donde nos quedamos, por cierto, hablando sobre la génesis de lo que fue esta idea. Luego, además, el prólogo que le dedica Fernando Savater, sobre el cual hicimos algunos extractos, y el ensayo grande que provee Jean d'Alembert, uno de los editores. Les decíamos al leer esto que sea breve antología de las entradas más significativas del magno proyecto La Enciclopedia y todo lo que había significado este enorme proyecto, que si bien es cierto, en sí mismo no es completamente todo la idea o no compila toda la idea de la ilustración, sí es una gran parte de ella. Y decíamos que la ilustración es el proyecto más grande probablemente que ha circunscrito Occidente, porque no es la primera enciclopedia que se hace en el mundo para nada, la ha habido de diversa enjundia y de diversa capacidad. Citábamos en el caso de China, que había producido en la dinastía Ming una de las enciclopedias más grandes de las que se tenía noción en ese momento, alrededor del siglo XV, pero esta sí tenía dentro de sí, aparte de la compilación de conocimientos hechos por una serie de sujetos allí, también la idea inmanente del progreso, la idea de la difusión del conocimiento y toda una cantidad de ideas implícitas para resquebrajar esa férula represiva que habían venido generando monarquía, nobleza y clero sobre una Francia muy censurada, como era la Francia del siglo XVIII, que va a eclosionar luego con la llamada Revolución Francesa. De manera que todos estos tratamos de proveerlo como una especie de sustrato para que se entienda la valía de esto. Denis Diderot, un sujeto nacido en 1713, Jean d'Alembert 1717, es decir, hombres que van a tener una vida completamente circunscrita al siglo XVIII y que es además un siglo sumamente importante porque es un siglo donde el conocimiento y el afán por el conocimiento se va a abrir camino como una especie de luz. Es decir, la humanidad venía de épocas donde el conocimiento había estado anquilosado, reprimido, coagulado en ciertos sectores, pero ahora va a empezar a tratar de difundirse y no lo hizo de manera perfecta, empezó a lograrse eso y va a tener, por supuesto, repercusiones en siglos posteriores y además mucha crítica. La ilustración es un fenómeno que va a tener por sus postulados y por la forma como se ejecutaron esos postulados en algunos lugares, muchas críticas de diversas personas que dicen, bueno, se logró esto, pero hubiese sido deseable que pasara todo aquello. Además, la idea de la razón como una especie de religión secular, como una especie de acceso e igualdad de todos los hombres, es algo que no se va a aprobar siempre como benéfico. Sin embargo, no deja de ser uno de esos grandes postulados, uno de esos grandes metas de la humanidad para lograr enormes avances de forma concreta que logren que la humanidad difunda sus cantidades su capacidad potencial y además de ello su ampliación de derechos, que sería en el caso hegeliano, si lo quisiéramos ver así, el real arbotante del crecimiento histórico. Pero bueno, volvemos entonces al punto. Les decíamos la enciclopedia como proyecto entre 1751 y 1772, en esos años, 21 en total, allí pasó de todo, es decir, lo censuraron, la iglesia se unió, los proscribió Clemente XIII, jesuitas, jansenitas, todo el mundo contra los enciclopedistas. Sin embargo, ya en el 59, cuando tratan de prohibirlo, se habían dado cuenta que esto ya era un negocio con enorme cantidad de suscriptores de distintos países, todo el mundo muy atento a lo que estos sujetos estaban haciendo, que habían empezado a producir por vía de suscripción unos financiamientos, etcétera, pero a la vez alimentaban una industria de papelería, de imprenta, etcétera, en esos tomos que eran pesados y que no eran baratos, para nada lo eran, pero que empezaban a difundir una forma de conocimiento y Francia empezaba lentamente un camino hacia el progreso que luego sería indetenible. Y hay gente que quiere incluso ver acá como uno de los antecedentes fácticos de lo que luego sería, por ejemplo, la revolución industrial. ¿Por qué? Bueno, porque estos sujetos, que eran casi todos pertenecientes al tercer estado, es decir, a los sujetos de lo que pudiera decirse la burguesía trabajadora, gente que no tenía alcurnia de nobleza, no pertenecían a la monarquía, no eran parte del clero, eran muchos de ellos artesanos, como es el papá de Diderot. Al empezar a difundirse y a dársele acá en esta enciclopedia una valía al conocimiento técnico, al tecné, a dársele
un rango específico colocándolo al lado de las disciplinas tradicionalmente más valiosas, empieza entonces a difundirse un conocimiento más ampliamente. Mucha gente dice que esto es uno también de esos propulsores grandes. Recuérdese que la idea de la enciclopedia fue inmediatamente imitada y ampliada en una cantidad de otros países. Es como vemos nacer a la enciclopedia británica, la Brockhaus. En el siglo XIX van a explotar cantidades de enciclopedias, pero estos sujetos fueron en su momento no solamente, repito, editores de libros, como pudiera verse esto de manera simple, sino además propulsores de una idea de difusión del conocimiento. Y esto es muy fácil decirlo en el siglo XXI, acá cómodamente, pero en su momento implicaba riesgos de vida, con censores, con represores de todo tipo, con capacidad de terminar la vida en una mazmorra donde usted podía terminar olvidado si no es que lo ejecutaban, porque la iglesia no andaba con miramientos y muchos de la nobleza tampoco, para desaparecer a cualquier sujeto que fuese incómodo. Y ya les decíamos que Diderot había probado en primera persona eso porque le habían quemado escritos y le habían censurado parte de su expresión. Quería decirles algo más, un punto, bueno, les recuerdo por si acaso, porque sé que a algunas personas les gusta mucho la etimología. La palabra enciclopedia es una palabra del griego koiné. Piense en enkuklios paideia, es decir, círculo, conocimiento, transmisión del conocimiento. Un conocimiento circular es una metáfora para decirle a usted un conocimiento global, un conocimiento de muchas cosas, de diversos saberes o de diversas formas de conocimiento. Alrededor de 160, 170 sujetos se comprueba que escribieron más de 72.000 entradas. Muchos de ellos lo hicieron ad honorem. Vamos a leer algunos. Acá aparecen compilados los más famosos, es decir, aquí en esta selección que se hiciese, que la hace, por cierto, Gonzalo Torné, olvidé decirlo en la primera parte y acá lo reivindico, él coloca la gente más conocida, muy famosa, pues está D'Alembert, está Diderot, está el Barón d'Holbach, está Francisco Esnay, está Jean Romilly, está Rousseau, está Voltaire, es decir, nombres que son conocidos y en muchos casos seguidos ampliamente por el público. ¿Quién no va a saber quién era Voltaire? ¿Quién no va a saber quién era Rousseau? Y por supuesto, las cosas que nos dejaron con enorme valía. Voltaire esto lo apreció enormemente y se involucró en el proyecto, produciendo él propiamente luego el diccionario enciclopédico. De manera que uno se da cuenta cómo el afán por difundir el conocimiento y esa especie de igualación a priori de los seres humanos como entes racionales es algo que mueve todo esto. Voy a darle ya la palabra nuevamente al texto. Antes de empezar con algunas de las, porque acá se ponen algunos conceptos que quería mostrarles. Yo les había hecho un breve resumen al final de la primera de las reseñas donde aparecen las entradas sobre diversos términos, como una enciclopedia lo hace, y que ellos además lo plantean en forma alfabética. Antes de dar esa palabra quería leerles un detallito muy interesante del prólogo de Sabater que se me escapó en la primera parte, y es lo siguiente. Fíjense cómo él plantea la forma, el carácter revolucionario de estos sujetos, pero revolucionarios no en el sentido contemporáneo o postmarxista o premarxista marxista del término, sino una fórmula realmente de cambio en favor de la difusión del conocimiento. Y dice Sabater en la página 11 lo siguiente: el enemigo de los enciclopedistas no es, queda dicho, la monarquía, sino sobre todo si los reyes se ilustran y sustituyen la corte basada en la nobleza de cuna por otra cimentada en los conocimientos y la prosperidad que proviene de los buenos negocios, lo que luego se llamó despotismo ilustrado. Ni mucho menos quieren acabar con las clases sociales y convertir al pueblo llano en dueño del país. No, el adversario de los enciclopedistas, en la medida en que comparten un espíritu común, es el conjunto de supersticiones, dogmas, injerencias sobrenaturales en lo legal y lo político que perpetúan la irracionalidad o lo irracional en la sociedad, perdonen ustedes, y bloquean el avance del afán racionalista y materialista que impulsa al progreso científico. En una palabra, como en 100, su enemigo auténtico y constante es la Iglesia Católica. Bueno, en particular, sobre todo por esa Iglesia Católica degenerada ya, convertida simplemente en una especie de trinchera de la nobleza, de sujetos con poder que desde allí ejercían una cantidad de prebendas. Y eso es algo que incluso tiene reverberaciones en muchos países hasta hoy. Quien les habla esto en Alemania, por ejemplo, existen todavía grandes partes de terreno que son todavía la iglesia. Y usted si va a comprar, usted no puede comprar el terreno porque eso le pertenece a la iglesia. Lo que puede es comprar las bienhechurías. Entonces, usted se da cuenta, si eso es ahora, en el siglo XXI, imagínense cómo era esto hace 400, 300 años. El poder hegemónico que tenían, teniendo además capacidad de sancionar leyes y de proveer una cantidad
cantidad de situaciones basados en un conocimiento que probaba ser espurio, que probaba ser falso, porque no tenían una razón teológica de fondo para el creyente, pero no tenían de allí la capacidad de hacer política generada en razón a esa cantidad de privilegios. Entonces era muy interesante cómo estos sujetos empiezan, asumiendo enormes riesgos, a confrontar todo ello. Paso entonces ya a darle lectura a algunas de las entradas que les decía en este libro. Muy hermosa la edición, perdonen ustedes, y con enorme cantidad de ilustraciones muy bonitas también que vale la pena ver. Perdón. Paso a escogí una de cada uno de los autores, a veces dos. Paso a darle la palabra entonces a Diderot, quien escribió la entrada sobre Ciudadano. Por supuesto, es mucho más larga que lo que le voy a leer, solo me permito un extracto. Comienza así en la página 140. Ciudadano. El ciudadano es un miembro de una sociedad libre y constituida por muchas familias. Comparte con el resto de ciudadanos los deberes que impone la sociedad y se beneficia de sus derechos. Quien reside un tiempo en un sitio para realizar un trabajo y que lo abandonará tan pronto como terminen sus negocios no puede considerarse un ciudadano de pleno derecho, pues tan solo de manera pasajera debe someterse a las leyes de la nación. Quien acostumbra a pasar sus vacaciones en un emplazamiento pero no participa de sus derechos y deberes, tampoco alcanza la categoría de ciudadano. Todo aquel que por su comportamiento ha sido despojado de sus derechos y libertades, perdió la condición de ciudadanos. Entonces ahí tienen ustedes cómo es el planteamiento que él va haciendo. Y luego desarrolla el tema de muchas maneras. Y ese ensayo remata así. Fíjense ustedes, porque él habla sobre el carácter de la ciudadanía como vinculante, le da un basamento en la metodología histórica, se va a Atenas, a Roma y todo ello, y termina el ensayo así. Cuanto menos alejadas están las ambiciones y las riquezas de los ciudadanos, más pacíficos serán los estados. Esta máxima se percibe mejor en las democracias puras que en el resto de los gobiernos, pero incluso en la democracia más perfecta, la igualdad absoluta entre los distintos ciudadanos nunca pasará de ser una quimera. Si se persigue con demasiado empeño, puede provocar la disolución del buen gobierno o contribuir a la institución de costumbres odiosas como el ostracismo. En cualquier caso, en el gobierno se cumple la misma máxima que en la existencia animal. Cada paso en la vida es un paso hacia la muerte. El mejor gobierno no es aquel que se perpetúa, sino el que contribuye a la paz durante más tiempo, dice Diderot. Y fíjense ustedes, ¿no?, cómo él va planteando sus cosas. Una cosa que les había dicho también en la primera parte. Recuérdense que estos sujetos escribían todas estas ideas en medio de una censura. Ellos tenían hasta 3 censores en algún momento que controlaban con su lápiz rojo lo que podía hacerse, ¿no?, y con enorme riesgo, porque hay que decirlo. Aparte de las cosas que pasaban, usted podía caer en desgracia y ello implicaba una cantidad de factores concomitantes a caer en desgracia que eran terribles o podían serlo. Pero les decía, y eso lo ratifica también Sabater en su prólogo, que muchas de los ataques más virulentos, tanto contra la iglesia, contra los dogmas de la sociedad, etcétera, venían en las entradas más curiosas y más simples, porque ellos aprovechaban de meter toda su idea del conocimiento dentro justamente de esos conceptos que aparentemente eran inocuos y aprovechaban entonces. Y les decía, y lo mostré en la primera parte, que a mí me parece una hermosura esto, el sistema figurado del conocimiento humano, y les citaba el caso, como por ejemplo ponen acá ciencias de Dios, inmediatamente el censor se fijaría, pero no reparaba que colocaban a la religión al lado de las supersticiones, por ejemplo. Ya había todo un mensaje cifrado de lo que quería decir. Y ese es uno de los ejemplos. Hay más en los cuales ellos trataban de imponer o de colocar sus ideas para que la gente las pudiese discutir, porque ese era simplemente el afán que procuraban estos enciclopedistas. Sigo entonces con otro de los puntos que discuten acá. Estoy en la parte, este es Rousseau, economía política. Bueno, acá está Rousseau en su salsa. Ya va a terminar diciendo lo que sabemos que siempre ha dicho, o lo que siempre dijo, perdón, pero que es interesante. ¿Y cómo? ¿Qué puede uno decir de la pluma de Rousseau? No es una persona que goce del particular afecto de quien les habla, pero no puedo negar su ingenio enorme para manejar ideas y para plantear elementos de una manera pseudo convincente. Economía política, en la página 162. La palabra economía deriva de oikos, que significa casa, y de nomos, que significa ley, así que podríamos definir tentativamente la economía como gobierno sabio y legítimo de la casa para beneficio común de toda la familia. El significado del término se extendió hasta abarcar el gobierno de la grandísima familia que constituye el Estado. Para diferenciar los dos sentidos posibles de la expresión, se llama a la primera economía doméstica o particular y a la segunda economía política o general. Esta es la vertiente que se considera
en esta entrada. Y entonces aquí inmediatamente pasa a conceptos que él ya ha difundido en su contrato social, etcétera, ¿no? Y dice, el cuerpo político es un ser moral que posee voluntad y esa voluntad general, que tiende siempre a la conservación y al bienestar del conjunto y de cada una de las partes, es la fuente de todas las leyes y constituye para todos los miembros del Estado la regla que define lo correcto y lo incorrecto y rige las relaciones entre ellos. Este principio verdadero demuestra lo infundadas que estaban las acusaciones de tantos eruditos que consideraban inmoral la ley que permitía robar a los niños de Esparta para disfrutar de una comida frugal, como si pudiera ser ilegal aquello que ha sido ordenado por una ley. Bueno, y ahí empieza a plantear, ahí puso ya de una vez la situación de la voluntad general, etcétera, etcétera, pone las relaciones del sujeto con el Estado y bueno, aquí... Repito, en mi caso particular hay algunas diferencias importantes que tengo contra lo que dice el sujeto, sobre todo por la revulsión que tiene con relación a los poderosos y a los ricos y esa especie de resentimiento, más que señalar el funcionamiento de una sociedad, siempre colocar inocentes y culpables. Es de Rousseau aquello del buen salvaje, es de esa idea de por lo cual usted tiene una condición que le otorga ciertas cualidades solamente por la condición. Y fíjense que dice acá en la página 164, la primera y más importante máxima del gobierno legítimo o popular, es decir, del gobierno cuyo objetivo es conseguir el bienestar del pueblo, es seguir en todo la voluntad general. Nadie sabe muy bien qué es la voluntad general, pero bueno, que se agarren duro las minorías. Pero para alcanzar este objetivo es imprescindible reconocer el bien general y distinguirlo con precisión de la voluntad particular, empezando por la propia. Bueno, ahí define todo ello. Dice la segunda regla esencial de la economía pública, no es menos importante que la primera. Aquel que desee dominar la voluntad general debe poner de acuerdo primero a todas las voluntades particulares, pues lo que llamamos virtud no es otra cosa que la conformidad de todas las voluntades particulares con la voluntad general, de manera que quien articula estas voluntades particulares establece el reino de la virtud. Bueno, eso es lo que él dice. Y el último punto dice, existe una tercera relación que nadie toma en cuenta a pesar de que debería ser la preocupación primordial. Es el beneficio que a cada persona le reporta la confederación social que protege las inmensas posesiones de los ricos y apenas le deja al hombre corriente el disfrute de una cabaña con techo de paja que construyó con sus propias manos. ¿Acaso todas las ventajas de la vida social están pensadas para que disfruten los ricos y los poderosos? ¿Están todos los cargos lucrativos en manos de unos pocos? ¿Están todos los privilegios y exenciones reservados en exclusiva para los mismos? ¿Acaso no está la autoridad pública completamente de su lado y entregada a protegerlos? Bueno, y allí continúa Rousseau en su ensayo, que repetimos, sobre la economía política o economía pública, como él la define, y que introduce varias de sus presentaciones o de sus postulados para quien conozca bien a Rousseau, que esperamos también sea en algún momento depositario o protagonista de una de las reseñas de este canal. Tengo acá a François Quesnay, que es un sujeto que pasa a la historia como economista, como un fisiócrata, aunque originalmente fuese médico. Y la entrada que pongo acá es la de grano. Les leo un pedacito porque si bien la ilustración es muy hermosa y pone unas espigas de diversos granos, lo que quiere decir acá es distinto. Dice, los principales artículos de comercio en Francia son el grano, los vinos y licores, la sal, el cáñamo y el lino, la lana y otros productos obtenidos de la ganadería. La fabricación de paños y tejidos puede aumentar mucho el valor del cáñamo, el lino y la lana y podrían procurarles el sustento a muchos hombres, pero hoy día nos sorprende que la mayoría de estos productos están casi totalmente restringidos en Francia. La producción de artículos de lujo ha seducido tanto a la nación que no disponemos ya ni de la seda ni de la lana que necesitaríamos para fabricar telas hermosas y finas. Estamos inmersos en una escalada de gastos dentro de una industria que es ajena a nuestras costumbres y hemos empleado en ella una multitud de hombres mientras el campo abandonado se despoblaba. En fin, ahí hace Quesnay parte de su planteamiento económico que para quien lo conozca tiene mucho que ver con los postulados del mercantilismo, es menos oferente con el comercio internacional como es en la creación sí del mercado interno, que es lo que él trata de promover en muchos sentidos. Sigo adelante. Acá tengo el ensayo de Voltaire sobre la historia, ese lo hace Voltaire, es muy hermoso. Y como siempre Voltaire, pues es otro, igual que el caso de Rousseau, pero en un caso menos ideologizante, se pudiera decir. Es un sujeto de una pluma muy fluida, que se lee rápidamente y que no se malinterpreta. Usted rápidamente capta lo que él quiere decir. Y dice así en la historia.
página 221. La historia es una narración de hechos presentada como verdad, a diferencia de la fábula, que es la narración de hechos presentados como falsos. También existe la historia de las opiniones, que admite ser definida como una colección de errores humanos. La historia de las artes, que quizás sea la más útil de todas cuando se tiene en cuenta su progreso y sus mecanismos. Y la mal llamada historia natural, que nos habla del desarrollo de la naturaleza y que pertenece a la física, de la que es una parte esencial. Y entonces ahí empieza a desglosar sus argumentos. Yo quería, siendo Voltaire lo habitualmente incisivo e irónico muchas veces, quería, en una parte posterior, dice lo siguiente, quería ilustrarlo. Dice en la página 222, solo hay una manera de conocer si algo ha ocurrido con certeza en tiempos antiguos, y es comprobar si existe un registro histórico incontestable. Entre los registros escritos, solo hay 3 que merezcan cierto crédito. El primero es la colección de observaciones astronómicas que durante 1900 años se registraron en Babilonia y que Alejandro trajo a Grecia. Esta sucesión de observaciones data de 1234 años antes de Cristo y demuestra de manera incontrovertible que los babilonios existían ya como un pueblo constituido. Lo está diciendo en el siglo XVIII, ¿no? El segundo registro es el eclipse de sol avistado en China 2555 años antes de la era común y que todos nuestros astrónomos coinciden en reconocer como verdadero. De los chinos diremos lo mismo que de los babilonios. Constituían un pueblo extenso y bien administrado. Lo que sitúa a los chinos por delante del resto de los pueblos de la tierra es que ni sus leyes, ni sus costumbres, ni tampoco la lengua que habla la mayoría de sus ciudadanos se han visto alteradas en los últimos 4000 años. Sin embargo, este pueblo, el más antiguo de todos, en cuyo territorio se inventaron la mayor parte de las artes, siempre ha sido omitido de nuestras así llamadas historias universales. El tercer registro es considerablemente inferior como fuente de información a los otros 2. Lo encontramos en los frisos de mármol de Arundel. Allí está grabada la historia de la ciudad de Atenas, 263 años antes de la era común, por desgracia. El relato se remonta a Cécrope, apenas 13 siglos y 19 años antes de la fecha de la que fue cincelado. Estos son los únicos conocimientos incontestables que tenemos de la historia de la humanidad. Bueno, por supuesto, eso ha variado. Hoy en día tenemos enorme cantidad de recursos arqueológicos que de primera mano nos indican la presencia fáctica de hechos históricos que podemos deducir a partir de ellos. Sigo adelante, para que ustedes vean, estas son las cosas que podían haber leído sujetos hace 300 años y que discutían en estos salones, en estos cafés donde se reunían algunos de ellos, ¿no? Y que además produjeron reverberaciones para que surgiesen otros proyectos enciclopédicos en otras partes, escritos por otras personas, muchos de ellos gente muy culta, siendo las enciclopedias en sus diversas ediciones tan valiosas como el cúmulo de las personas que contribuían a generarlas. Ya hablaba Borges en particular o con particular deferencia, creo que de la Enciclopedia Británica editada en 1911 o 12. Él decía que él había poseído varias ediciones, creo, pero esa la señalaba siempre como una de las más virtuosas porque reunió una cantidad de sujetos brillantísimos en diversas disciplinas allí. Sigo adelante. Estoy en la página dándole un poco, les decía, un par de entradas. No los quiero abotagar con demasiado reiteración y sugiero a quien pueda hacerlo adquirir este texto que realmente se lee con placer, se lee con enorme gusto por todo lo que está dicho, porque el libro es muy bello, el papel es muy hermoso, la tinta, todo está muy bien seleccionado y se degusta este conocimiento en estado puro y nos lleva, repetimos, a esa premisa esencial de la ilustración, que es el placer en la adquisición de conocimientos y en, como decía Kant, salir de esa especie de infancia autoimpuesta que se ha hecho la humanidad para entonces, sí, encontrarse con esa realidad que le rodea, basándonos en conocimientos y en tesis que estamos dispuestos permanentemente a renovar o a mejorar de acuerdo a su cotejo con lo que está pasando y con lo real. Decíamos en la página 238, hombre, esta es una entrada, y la hace Diderot. Ser pensante, sentimental, camina libremente por la tierra y parece estar a la cabeza de todos los animales que domina. Vive en sociedad, ha inventado las ciencias y las artes, posee una bondad y una maldad particulares, elige a sus maestros y se impone leyes. Maravilla de definición, ¿no? Es difícil hacerla más concisa, ¿no? El hombre puede ser considerado de muchas maneras. En esta entrada se estudiará las principales. Bueno, y ahí va con diversas partes, diversas cosas. Dice acá algo que es fuerte, es interesante como propuesta, y dice así en la página 239. El auténtico valor del hombre radica en la cantidad.
Cuanto más numerosa sea la sociedad, más próspera será en tiempos de paz y más formidable en tiempos de guerra. Este es el motivo por el que un soberano debería prestar la mayor atención al propósito de aumentar el número de sus súbditos. Solo así incrementará la cantidad de comerciantes, trabajadores y soldados a su servicio. Y ahí entonces, fíjense ustedes la razón de utilidad o la utilidad como razón social. No está hablando necesitamos más nobles, más monarquía o más clero. Dice, necesitamos trabajadores, técnicos, etc. Y eso es algo en lo cual está muy clara esa vindicación que también propone la enciclopedia, que es visibilizar ese sector enorme productivo de la sociedad que había pasado por debajo de el dominio que se repartían estos grupúsculos que ejercían una cantidad de beneficios hereditarios y que tenían entre ellos a una sociedad prácticamente represada en su deseo de avance. Perdonen ustedes. Dice acá, en la página 240, para rematar ese ensayo, dice Diderot, un gobierno será mejor cuanto mejor repartido esté el beneficio. La distribución desigual de los beneficios divide la sociedad en dos clases, los que tienen demasiado y los que sufren privaciones. Podríamos añadir otros aspectos a estos principios claros y sencillos para conseguir la felicidad del hombre en sociedad, pero cualquier soberano podría encontrarlos por sus propios medios si tuviera el valor de indagar y la buena voluntad de ponerlos en práctica. Es decir, es posible, el conocimiento es posible, el progreso es posible, hacer las cosas bien. Si usted no lo hace, es su responsabilidad, es su problema. Y a mí me llamó la atención que la entrada de sacerdotes se lo diesen a un ateo redomado y convencido como era el barón de Holbach. Es decir, este sujeto, esto es verdaderamente, bueno, es una de las finísimas ironías. No digo porque no tenga la capacidad de hacerlo, que la tuvo, sino porque seguramente de los que estaban allí, él debe haber sido uno de los más radicales en el tema. Y fíjense cómo habla de los sacerdotes, ¿no? El tema delicado y difícil donde los haya en ese momento. Hoy en día, con lo que ha pasado y la libertad de expresión colectiva, se puede hablar del sacerdocio de las diversas religiones con mayor o menor enjundia. En todo caso, cada quien es responsable de lo que diga y tendrá sus basamentos para decirlo. El punto es que fíjense cómo este sujeto arranca el ensayo. Por este nombre se conocen a todos aquellos que cumplen las funciones de los cultos religiosos establecidos por los distintos pueblos del mundo. Las formas externas de culto presuponen ciertas ceremonias cuyo objetivo es influir en los sentidos del hombre y contribuir a que veneren a los dioses en los que creen. La superstición es la responsable de haber multiplicado las ceremonias en las distintas religiones. Los responsables tardaron muy poco en crear para cada rito órdenes independientes que se declaraban descendientes y únicas intérpretes de la divinidad. De esta manera, convencieron al pueblo de que estaban por encima de él. Los ciudadanos creyeron que estaban obligados a mantener a estas personas, pues gracias a ellos se preservaba vivo el contacto con lo sagrado, mientras los sacerdotes se enclaustraban paulatinamente en el recinto de sus templos, aislándose del mundo. Se convirtió en costumbre decir que eran los favoritos de los dioses, los guardianes e intérpretes de su voluntad, los únicos mediadores entre las criaturas celestiales y los mortales. Bueno, señores, este sujeto está diciendo, no es que lo que esté diciendo no sea cierto, que lo es en mucho sentido. El problema es tener el coraje de decirlo y que se publique. Y entonces, imagínense ustedes, una iglesia, como el caso de la Iglesia Católica, que después del Concilio de Trento lo que hace es vindicar postulados duros de la Iglesia Romana, en donde se reivindica el celibato, se reivindica la autoridad del Papa, se reivindica... Imagínense, entonces este sujeto empieza a decir estas cosas que hoy las conocemos como evidentes. Y ello, por cierto, no hiere en nada a la persona de fe, porque estamos hablando de la arquitectura política de las iglesias, en este caso, ¿no? De la arquitectura de poder como institución en la cual prelan sobre ella elementos que se traducen en beneficios particulares en la sociedad, y es que es contra eso. Aquí no se están atacando dogmas internos de lo que pudiera ser el aspecto teológico, ¿no? Lo que está diciendo, bueno, estos sujetos, y fíjense que lo dice en términos bastante heterodoxos y abiertos. Se dice, bueno, estos sujetos tomaron para sí una cantidad de beneficios y le hicieron ver a la sociedad como que ellos tenían unos privilegios especiales, etcétera, y empezaron a vivir de las sociedades. Esto se remonta desde los primeros ancestros en los sumerios, que podemos tener clases sacerdotales, donde usted se da cuenta por justamente los hallazgos arqueológicos, cómo la iglesia o los sacerdotes de ese momento tenían una especie de impronta grande sobre el Estado, importantísima. Bueno, él dice, bueno, estos son los sacerdotes, y lo que pasa es que todo esto, al final del día, es una condición artificial. Esto no es una condición natural de la humanidad, ni es algo que nos pertenezca.
sino que fue creado y que se fue poniendo algo así como un elemento postizo dentro de la sociedad, pero que terminó naturalizándose a la fuerza para que lo mantengan, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante. A mí me llamó mucho la atención y no me dio, digamos, poca risa esto con lo de la ironía, porque dice, bueno, poner a Olvaja a escribir sobre los sacerdotes era justamente, me imagino que el sujeto habrá pedido, por favor, ese lo quiero hacer yo, debe haber seguramente. Bueno, acá está el libro. Yo no puedo sino recomendarle una bellísima edición que ha hecho Gonzalo Torné, un prólogo de Sabater muy hermoso. Sabater, como siempre, pues es un maestro, es un sujeto que, y cuando digo maestro, no solo por el nivel intelectual, sino por la forma como en pedagogía se desenvuelve. Es una persona que no es solo lo que sabe, sino cómo lo sabe transmitir. Y el ensayo de Alan Beat, que vale la historia para entenderlo. Hay partes que usted se las puede saltar si las encuentra un poco tediosas, pero es muy interesante, sobre todo cómo él se agrupa como científico y asume además a sus congéneres, a sus ancestros dentro de la divulgación científica. Diderot, qué decirle, probablemente sea el espíritu tutelar de todo esto, un sujeto que era hijo de una clase mercantil. Su padre creo que pensó de alguna manera colocarlo en la iglesia, él no estaba hecho para eso, se fue a otras cosas. Tuvo una vida sumamente movida, turbulenta en cierto sentido, pero nos dejó enormes proyectos. Hay también una obra literaria importante, se recuerda siempre a Jacques el Fatalista, hay cosas de él que merecen enorme atención, pero esto es el gran proyecto que Occidente ha venido manejando y que no ha hecho sino darnos enormes frutos. Si bien es cierto que algunos de los frutos han sido amargos, la mayor parte han sido de gran provecho para todos. Está considerada la Ilustración, por lo menos por quien les habla, como lo más grande que ha producido Europa, como una gran, se pudiera decir en el mejor sentido quizás, una religión secular, en donde la razón y el conocimiento tienen los capiteles más altos, o ocupan los lugares más altos. Les habla Ivo Hernández, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera los motiva, estése ahí con la campanita. Venimos con más textos, más libros, en la medida en que la agenda lo permita. Y como siempre desde acá, ese es el deseo, porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.